Ya nos ponemos en contacto con el señor Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, que desde Rosario nos atiende el teléfono para charlar y discurrir en los temas más relevantes de los últimos días en nuestro país. Gustavo Rosa es periodista. Ahí está. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Pero muy bien. Buen día. Interrumpí la introducción, perdón, la ansiedad me carcome. No, por favor. Le estábamos contando que sos docente universitario, que sos periodista, licenciado en letras y que además sos director de un importante blog que es a través de cómo te pude conocer, titulado o llamado Apuntes Discontinuos. Así te conozco. Que hoy solo funciona como archivo, o sea que todavía no hay textos renovados desde el 2 de septiembre del año pasado, después del atentado de Cristina. Se ve que ese hecho, la bala me pegó a mí porque no pude volver a escribir en ese blog después de hacer una crónica de lo que pasó el año pasado con el atentado de Cristina, que en realidad no pasó nada más porque la justicia está absolutamente trabada con esa cuestión de investigar y de castigar a los que ejecutaron y pergeniaron política y económicamente el atentado contra Cristina. Qué significativo o sintomático, ¿no? Si me permitís, porque has acusado recibo, ¿no? Que sea la última publicación el 2 de septiembre. Evidentemente te ha impactado mucho aquel acontecimiento, pero bueno, el nombre es espectacular. Apuntes Discontinuos no te mete ningún tipo de presión, lo continúas cuando vos querés. Sí, en realidad fue esa la idea. Después, al principio escribía 3 textos semanales y después con el gobierno... Yo la verdad que actúo psicológicamente con ese blog, o psiquiátricamente, porque en el entusiasmo yo lo habilité en 2011 y hasta el 2015 funcionó con 3 textos y hasta a veces 4 semanales. Cuando asumió el gobierno de Macri durante los las primeras semanas del gobierno de Macri, incluso hasta mediados de 2016, seguía el ritmo de los 3 textos semanales, pero me afectaba tanto escribir de ese nefasto gobierno que tuvimos, que lo reduje a 2 textos semanales. Y después del atentado de Cristina, bueno, fue como que no pude escribir más. No, hubo algo que me bloqueó. Los estoy usando como psiquiatras. No, después pásenme la factura después. No, está perfecto. Aparte somos amigos. Si necesitas hablar, hablemos. Una pregunta crucial que quiero hacer. Sí. ¿Cómo es, chipá o chipa? Chipa. A ver, Ronnie es misionero. Ay, me llamaste a mi juego. Ronnie es el misionero. Hay versiones que le dicen chipá y hay versiones que le dicen chipa por 2 razones. En realidad es una razón sola. Chipá le dicen los correntinos porque tienen un guaraní diferente que el guaraní de Paraguay, y chipa le decimos los misioneros y los paraguayos porque es el estilo de guaraní que se habla acá. Por ejemplo, o sea, para nosotros es chipa. La chipa de almidón es chipa cuerito es la torta frita y o chipa amasada, y después tenés la chipa batida, que son como, no sé cómo que le dicen, la masa es más líquida y se tira con cuchara dentro del aceite caliente y quedan como unos bollitos sin leudante. A ver, los que venden acá son parecidos a los scones. Claro. Son como tortitas redonditas y levantaditas. Y vos buñuelos, ahí está, buñuelos, como buñuelos, dulce, claro, y salado. Y chiquitos. Sí, chiquititos como pelotitas de golf, así, de ese tamaño. Y Gustavo, ¿cómo es? Más blandita. Sí. Más blandita que las pelotitas de golf. Sí, un poquito más blandita. Depende de algunos les salen duras, pero bueno. Depende de quién lo hace. Gustavo, ¿cómo decías vos? ¿Chipa o chipá? Yo cuando lo conocí, el chipa, porque tenía un compañero de la facultad que era correntino, lo conocí como chipá, que lo fabricaba, lo hacía en casa cuando veníamos a estudiar. Y después empezó a aparecer la versión chipa, y yo decía, bueno, ¿cómo será? ¿Chipa o chipá? De último, un acento no puede cambiar demasiado el producto. Es que no es solo un acento, los correntinos dicen el chipá y acá se dice la chipa. Claro. Vamos a decirle le chipá, entonces, para quedar correcto. Le chipé.
Le chipé. Afrancesado parece. Claro. O inclusivo. Claro, exactamente. Inclusivo y afrancesado. Sí. Bien, Gustavo, a ver, creo que el tema gasoducto Néstor Kirchner, la inauguración de este primer tramo, es un tema que tenés en agenda y después, bueno, abramos la agenda para los temas que quieras tocar. Bueno, no, lo más importante para mí fue lo de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que fíjate que estuve prestando atención a ver si había alguna objeción, yo creo que te lo mandé en su momento, es la bronca que me generó que no se haya hecho el acto y difundido por cadena nacional. Porque realmente daba por la importancia de la inauguración, por la historia de su inauguración, por la trascendencia, por el momento histórico, porque era 9 de julio, porque era domingo, se tendría que haber difundido por cadena nacional. Estaba cantado para que sea así. Y a mí me dio más bronca todavía que ninguno de los que hablaron del tema, de lo que yo estuve escuchando, objetaron que no se haya transmitido por cadena nacional. Yo estuve haciendo un paneo el domingo, por supuesto me había preparado con el pororó, la lata gaseosa, un cafecito, las banderitas, la bubucela para festejar ese momento, y cuando vi que no lo transmitían por cadena nacional, que C5N tenía por lo menos en la zona de mi casa una interferencia que impedía verlo, yo mandé fotos de cómo se veía C5N a la hora de la inauguración del gasoducto, que TN estaban hablando de fútbol, los otros estaban hablando de Martín Fierro, los canales abiertos ni hablar, estaban pasando sus programas habituales, y evidentemente pocos se enteraron y pocos estaban expectantes, o por lo menos los que estábamos de este lado, de la inauguración del gasoducto, y por eso es que después el tuit de Mauricio Macri objetando la inauguración se convirtió verdaderamente en una cadena nacional. Y eso me da bronca, del empecinamiento y tosudez que tiene el presidente de no utilizar esa herramienta fundamental que es para dar a conocer actos de gobierno, que es la cadena nacional. Un 9 de julio encima, Día de la Patria. Exactamente, se dejó relatar. Cuando fue el bicentenario del 9 de julio, que estaba Macri en Tucumán y que habló de los héroes angustiados, querido rey, eso se transmitió en cadena nacional. Esa reverenda estupidez y bajeza del expresidente Macri, afortunadamente dicho con mucho énfasis. Pero bueno, el presidente es el que permite que el relato se lo apropie otro, y más en un momento tan trascendente. Y eso me dio mucha bronca que no se lo objetaron. Que no se lo objetara nadie. Nadie. ¿Será que ya no hay... hubo un convencimiento? Es decir, aquel que ve... que se quemó con leche, ve la vaca y llora. Nadie pidió cadena nacional dentro de nuestro espacio. Producto del castigo que hubo detrás de ese intento de llegar a la gente a través de una cadena nacional. Lo que pasa es que hay, por un lado, esa convicción moderada que tiene Alberto, que evidentemente ya tendría que haberse dado cuenta hace mucho tiempo que le fracasó, que es no interceder o dejar la libertad de expresión, o no ser autoritario, o que no me critiquen como la criticaban a Cristina. Esa tontería que Alberto Fernández siempre destacó como valor, cuando en realidad es un disvalor, porque evidentemente si hoy estamos en una situación de precariedad respecto al resultado de las elecciones, frente a esta oposición impresentable que no deberían tener ni el 5% de los votos, es por culpa de eso, porque se deja relatar. Y es como que se avergonzara de los logros. Lo habíamos puesto en cuestión también cuando fue lo de la entrega de la casa 100.000, del plan Procrear, que el tipo lo anunció en un tuit, cuando en realidad debería haber hecho una cadena como hacía Cristina en su momento, porque era darle valor al rol del Estado en la conquista de derechos y darle valor también a la persona que recibe una casa, que un gobierno no se avergüenza de entregar una casa al que la necesita, sino que se enorgullece porque todos los argentinos aportamos para que esa persona y esa familia tenga una casa. Bueno,
Eso es lo que uno le reprocha y le va a seguir reprochando históricamente a Alberto Fernández, el dejarse relatar. El domingo era una oportunidad para decirle a todos los argentinos que logramos hacer un gasoducto de 570 kilómetros, que no es un cañito, sino que tiene un recorrido muy, muy tortuoso, que pasa por abajo de lechos de río, que hace curvas, y sin embargo permitió de esta manera que el tuit de Macri sea más importante que la inauguración del gasoducto. ¿Querés contarnos cómo fue ese tiroteo en redes sociales, en Twitter, para ser más específicos, entre el expresidente Mauricio Macri y la actual vicepresidenta de los argentinos, Cristina? Sí, porque Macri largó un tuit así muy, muy incisivo, como siempre. El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega 3 años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019, dice Macri, dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado, solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia. Bueno, en realidad, lo que Macri había dejado lista en la licitación era esas famosas PPT, participación público-privada, que eran negocios para los privados. Si el gasoducto se construía durante los tiempos del expresidente Macri, hubiéramos tenido empresas que se financiaban con crédito propio, que después iba a terminar pagando el Estado, como pasa siempre, y con una licitación y una explotación del gasoducto a 25 años para la empresa que lo había llevado. Es decir, era una estafa para las arcas del Estado y una estafa para la soberanía. Eso es lo que había dejado preparado Mauricio Macri. Por lo tanto, lo que él objeta, la demora, tiene que ver primero con un año de pandemia, segundo con la pospandemia, y que la prioridad en tiempos de pandemia era la construcción de hospitales que Macri no había construido, ni María Eugenia Vidal, ni ningún gobierno provincial, salvo en algunos casos excepcionales. Por lo tanto, hubo que recuperar el sistema de salud durante el año y pico de pandemia, más la compra de vacunas, más la gestión de la pandemia con el aporte para los salarios, ¿cómo se llama? El ATP, por ejemplo. Y todo eso no se tiene en cuenta, que fueron obstáculos, más la deuda, más la negociación por la deuda, las limitaciones que nos daba la deuda. ¿Se podría haber construido antes? Quizás sí, si no hubieran pasado todas esas cosas. Y encima tener que lidiar con una oposición que en ese momento hacía marchas antivacuna, antibarbijo, anticuarentena, que encima presentaron medidas cautelares por la vacunación porque nos estaba intoxicando a todos. Por lo tanto, hubo muchos motivos por los cuales el gasoducto no se pudo haber construido antes. El asunto es que el gasoducto ya está en su tramo más importante. Por lo tanto, en lugar de ponerse contento o callarse la boca, porque realmente callarse la boca es asumir que ellos también tienen parte de responsabilidad en la demora. El gasoducto se podría construir apenas empezó Macri, tuvo 45.000 millones de dólares de la deuda con el fondo, más otros 55.000 anteriores con deudas con privados. Por lo tanto, sobraba plata para construir gasoducto en el gobierno de Macri, y los bombos y platillos los hubiera tenido él. Bueno, Cristina, pero, bueno, Cristina le responde que con razón la mamá le tenía que pegar porque mentía. Exactamente, porque aparte Cristina le hace la comparación, que entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211 kilómetros de gasoductos troncales, y otra de las excusas de Macri es que ¿para qué iban a construir gasoductos si no había nada para transportar por el gasoducto? Algo que es absolutamente mentira, porque lo que producía Vaca Muerta se trasladaba a Chile por un gasoducto que había instalado y se entraba al país por el norte, gracias a una pequeña estratagema de Aranguren que hacía que nuestro propio gas lo importábamos desde Chile. En fin, hay mucho para decir, pero bueno, es la cuestión de que este gobierno solo deja por tuit, y más aún en manos de Cristina Fernández de Kirchner, contrastar esos lemas mentirosos que tienen los miembros de la oposición. Y mentirosos a destajo, porque
uno de los spots de Patricia Bullrich, por ejemplo, que es la que aparentemente va a ganar la interna de Juntos por el Cambio, pasa un hecho que ocurrió en febrero de 2019, un hecho de inseguridad con un jubilado que fue asesinado por unos ladrones cuando estaban por ir a pescar con los nietos, y fue durante el gobierno de Macri y con la gestión del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, y ella lo pone como que es algo que pasó ahora, y salieron a desmentirla. Es impresentable, ¿no?, la oposición, y realmente si este presidente hubiera tomado el relato en sus manos, no estaríamos en tantos problemas electorales. Pero bueno, en fin, el gasoducto se inauguró. Cristina dejó muchísimas apreciaciones con respecto al rol de los empresarios, agradeció muchísimo a los empresarios que participaron en la construcción del gasoducto, agradeció a los 10.000 trabajadores que formaron parte de esto, algunos argentinos, algunos que vinieron de Salta, y otros que fueron soldadores turcos. Importante la participación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que también estuvo asesorando en la manera de soldar los caños. Recordemos que el INTI, junto con el INTA, fueron dos organismos atacados y devastados por el gobierno de Macri, que incluso se despojó de personal. Ahora volvieron a recuperar esos trabajos y tuvieron este rol fundamental. El aporte solidario, ¿no? El aporte solidario también que sirvió para crear para la construcción. Ahí Ronnie quiere aportar algo. Y hasta Pablo Roca elogiando el proyecto. Sí, por supuesto, porque aparte Pablo Roca tuvo un rol fundamental porque son los caños fabricados por ellos, ¿no?, que son los caños especiales para el transporte de gas. Por lo tanto, esta cuestión mentirosa que instalan de que el gobierno kirchnerista es antiempresario, es anticapitalista, que está en contra de los empresarios. No. El gobierno kirchnerista es el que más se asocia con empresarios. Los gobiernos macristas, o el gobierno macrista, y lo que proponen Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no es un gobierno de empresarios, es un gobierno de financistas, de fugadores, de estafadores, de especuladores. Me hiciste acordar... Me hiciste acordar a lo que había mencionado Cristina cuando decía que la clase política no sé qué, y le respondió diciendo, en realidad el que nos puso en esta situación fue un empresario, no un político, ¿eh? Mauricio Macri es un empresario entongado con los negocios del Estado de toda la vida, y fue él el que nos metió en este balurdo. Sí, aparte aclaró muchísimo eso, porque dijo, el que pagó la deuda fue un político y el que la tomó fue un empresario, uno de ustedes, porque después Cristina también se refirió así elípticamente al empresario Eurnequian, que bueno, cuando dijo esa frase tan importante, cuando dijo sí, porque a veces a los empresarios se les da por juntarse a ver quién dice la mayor boludez, que fue impresionante esa frase, pero después tiró otra, porque dijo, se quejan contra el déficit fiscal, se quejan contra los subsidios, pero muchas empresas, grandes, medianas y pequeñas, son subsidiadas directamente por el Estado. Y dio el ejemplo clarísimo del episodio que hubo el viernes con respecto a las empresas de transporte, que si no fuera por los subsidios del Estado, un boleto de colectivo costaría 500 pesos. Lo tendríamos que pagar 500 pesos el boleto de colectivo si no fuera por los subsidios del Estado. Y eso no beneficia solo a los usuarios de transporte público o a los empresarios del transporte público, sino que, y ahí lo aclaró Cristina, beneficia a los comerciantes, beneficia a todos los que tengan empleados, porque ese costo de 500 pesos, el boleto, entraría en las paritarias. Claro. Entonces, hay subsidios que son directos y otros que son indirectos. Fíjense si eso no era para que esté en cadena nacional. Esa explicación que se da de que los subsidios que da el Estado benefician a casi todos. Gustavo, ¿te puedo sacar un poquito de lo que es el análisis de la presentación de este primer tramo del gasoducto?
Sí, dale. Bueno, llevarte un poquito hacia lo que es el panorama electoral. ¿Cómo estás analizando? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, no, contarle a los oyentes, sos un hombre ya con vasta experiencia, has vivido muchas elecciones, me imagino recordarás el retorno de la democracia, con Alfonsín, ¿no? Llegando como presidente de los argentinos allá en el 83, diciembre del 83. Bueno, fue mi primer voto, a los 20 años. Bueno, yo tenía 20 años y fue la primera vez que emití mi voto, fue en esas elecciones presidenciales de octubre del 83. Bueno, por ahí nos están escuchando chicos más jóvenes, lo que hemos vivido en los 90, ¿no? Con el menemismo, con esa brutal traición del riojano que entró con todos los fierros del justicialismo y se entregó a un programa de Washington, luego cerrando la frutilla de la torta de este programa neoliberal que fue Fernando de la Rúa, la aparición de Néstor, luego de Cristina, y llegamos hasta acá. Contarle a los jóvenes, contarle a los misioneros, qué escenario podríamos tener si por alguna u otra razón, Dios no lo permita, tenemos un gobierno de Patricia Bullrich. Yo, cuando me hacen esa pregunta, cuando uno plantea la cuestión de las elecciones, yo digo que no entiendo por qué alguien que va a ser víctima de los planes de gobierno vota por los victimarios. Porque realmente ya no hay posibilidades de confusión, porque, por ejemplo, la campaña de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tiene que ver con reprimir a los que protesten por las consecuencias de los planes que ellos van a aplicar. Porque es así. Los piqueteros, los huelguistas, los docentes, los empleados públicos que protestan o que pueden llegar a protestar si hay un ajuste o si hay una reforma laboral o si hay una reforma previsional, van a protestar con justa razón. Y muchos de los que se van a ver impulsados a protestar con justa razón son muchos de los que van a poner el voto para estos proyectos. Y no están clarificados. Y por más que lo dicen, uno se encuentra con que Patricia Bullrich tiene un X% de intención de voto y Horacio Rodríguez Larreta, que puso como modelo para aplicar a todo el país lo que pasó en Jujuy en estas últimas semanas, sin embargo van a recibir votos de personas que van a ser quizá victimarias de eso. Yo realmente no entiendo, acá hay una precandidata gobernadora que es, Carolina Lozada, que tiene su lema que gane el sentido común. Ese es su lema. Su lema de campaña es que gane el sentido común. Sentido común obviamente está constituido por un montón de cosas que una persona, un sujeto ha aprendido a lo largo de su vida, frases, dichos, cosas infundadas, prejuicios, incluso, y más generalmente en los últimos tiempos, mensajes malintencionados de los medios de comunicación. Esto de pensar que beneficiar a un puñado de empresarios va a resultar una especie de progreso para todos los habitantes del país es uno de los conceptos que el sentido común traduce. Bueno, y esto es lo mismo. El sentido común de Patricia Bullrich de castigar brutalmente a todos los que considera que son enemigos de este cambio que ellos vienen a hacer, y no puede ser votado por más del 5 o 10% de la población, porque el resto van a ser los afectados. Bueno, eso es una cosa que a mí me irrita. Está clarísimo. Fíjense la confusión que se logró en el pensamiento de los votantes, que van a votar algo que es perjudicial en contra de aquello que es realmente beneficioso, con lentitud, no demostrado en estos 4 años. Está clarísimo, Gustavo. Se nos fue el tiempo, se nos esfumó el tiempo. Ya estamos en horario superpuesto. Queremos agradecerte mucho estos minutos que nos has dedicado. ¿Un botoncito puedo tirar? Dale. Hablando del otro de los candidatos que, se está desinflando, que es Javier Milei, esta semana protagonizó un episodio realmente vergonzante que lo debería convertir en invotable
Así de simple. Resulta que la semana pasada se votaron dos declaraciones de la Cámara de Diputados. Uno es para eliminar el trámite de fe de vida para los jubilados, y el otro para declarar el 18 de julio, un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, como día de duelo nacional. Javier Milei votó en contra de estas dos leyes, votó en contra. A los 10 días, se ve que ha tenido críticas, se arrepintió y le envió una carta a Cecilia Moró para ver si podía revertir su voto negativo a un voto positivo. No se puede hacer eso. Vos te podés equivocar al apretar el botón cuando se está votando una ley y corregir tu voto en el momento, pero nunca 10 días después. No se puede cambiar el sentido del voto de una ley después de terminada la sesión. Entonces, Germán Martínez, que es el jefe de bloque de Unión por la Patria, que en realidad es el Frente de Todos, le explicó que no se podía cambiar y dice, por eso es importante ir a las sesiones, saber lo que se está votando y estar atento al momento de votar. Le dio como una reprimenda, como si fuera un alumnito de 5 años, a un tipo que se pretende presidente de la nación. Gracias, Gustavo. Abrazo grande. ¿Nos reencontramos el viernes? Nos vemos el viernes. Gracias por la paciencia. No, al contrario, un honor. Un abrazo grande. Bueno, Gustavo Rosa pasaba por la mañana en Radio Lateral haciendo Con Fundamento Criollo. Un lujo que nos damos charlar con nuestro compañero y amigo desde Rosario.